¿Sabías que sin lenguaje no hay lectura? Hola, soy Dameli Díaz y los saludo en este nuevo episodio del Aula Diversa. Leer enciende el cerebro de los niños, incrementa el flujo sanguíneo, facilita nuevas conexiones neuronales, mejora la memoria y ayuda a desarrollar la creatividad. Por eso invitamos a la psicopedagoga Silvina Emilioxi. Ella es egresada del Colegio Universitario de Psicopedagogía aquí en Valencia. ¿Cómo es ese proceso cognitivo para aprender a leer? Colegio Universitario de Psicopedagogía CUP. Emocionalidad en la diversidad. Bueno, Amelis, gracias por esta invitación. Definitivamente, sí, aprender a leer implica que se activen diversos circuitos cerebrales, por supuesto, primero que nada. Y el compromiso de nosotros, que somos los que enseñamos a leer, está en saber, conocer, hoy por hoy, qué es lo que necesitamos, cómo aprenden nuestros alumnos a leer y para entonces nosotros desarrollar estrategias que nos permitan cómo enseñar. La base de todo este proceso es el lenguaje oral. Quiere decir que cuando nosotros tenemos unos niños en etapas iniciales, y me refiero a etapas iniciales cuando estamos en el preescolar, a veces pensamos que vamos a dejar para el último nivel el proceso lector, es decir, para tercer nivel, kinder, como lo llame cada colegio, preparatorio. Y resulta que no. Nosotros tenemos que empezar a desarrollar habilidades que en ese momento tienen que ver nada más y nada menos que con algo que se llama lenguaje oral. Por eso nosotros hablamos de que para que haya un buen proceso lector, nosotros tenemos que sentar las bases a través del desarrollo de esa lengua oral. La lengua oral, a diferencia de la lectura, nosotros la vamos a aprender porque, tenemos ya un circuito en nuestro cerebro preparado y listo para que ese aprendizaje se vaya dando. Ahora bien, los estímulos que nosotros vayamos recibiendo de nuestro ambiente, de nuestros entornos, van a permitir que ese lenguaje se enriquezca o no. Yo voy desarrollando la lengua oral, no voy a escribir todavía, no tengo habilidades para hacerlo todavía, pero yo voy fomentando el que él trabaje algo que se llama conciencia léxica, que es por donde empezamos el trabajo de la conciencia fonológica, es decir, que él empiece a darse cuenta que existen palabras que cuando las unimos y que además tienen un orden, porque las oraciones tienen un orden, nosotros no decimos casa fea la, nosotros decimos la casa fea, hay un orden dentro de esa oración. Entonces él empieza en esas etapas tempranas a manejar esa información y esa información nos va a servir de base para algo que luego nosotros vamos a ver y que se llama lenguaje escrito y que no es otra cosa que escritura. Estamos hablando entonces que sin lenguaje no hay lectura, pero me acaba de incorporar escritura. Entonces, escribir y leer es un proceso simultáneo. Bueno, esa es la pregunta que sí, es como que la pregunta de las 50.008, Damelis. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen que nosotros para poder leer necesitamos primero desarrollar habilidades de escritura. Grafía. Sí, la grafía. La realidad es que nosotros necesitamos ambos procesos, ¿ok? Y que hay quienes hablan, y esto me voy a las investigaciones, que hablan que son procesos que se dan de forma incluso simultánea. ¿Qué va a pasar? Nosotros necesitamos la escritura para leer. ¿Por qué? Porque nosotros primero identificamos los fonemas, luego los asociamos con la grafía, con la letra, con cómo va representada esa letra. Y obviamente después eso lo pasamos nosotros a algo que se llama escritura. Y esa escritura también nos sirve como un predictor de la lectura. Entonces hay una relación bastante cercana. Estrecha. Sí, eso es como relacionada. Sí, por supuesto, no las podemos desligar. Y el lenguaje y la escritura no es otra cosa que ese lenguaje que ahora se convierte en forma escrita. Me acaba de introducir un tema que es la edad. Con aquellos niños que, por ejemplo, cumplen 2 años y no hablan, quizás tienen una que otra palabra. ¿Qué pasa con esos muchachitos que evidentemente tienen un retraso en el lenguaje para estos próximos procesos que es básico para leer y para escribir? Correcto. Fíjate, allí hoy por hoy nosotros lo que tratamos de hacer, sobre todo desde el ámbito psicopedagógico, es intervención.
Ok, la intervención nos va a permitir, obviamente en el caso de cuando es rehabilitación del lenguaje, es competencia de un terapeuta del lenguaje. Ajá. Nosotros, psicopedagogos, estimulamos lenguaje, no Ajá, rehabilitamos quiero que lenguaje. me explique eso porque me hizo esa distinción y hay que rehabilitar. ¿Qué significa rehabilitar? Cuando rehabilitamos es que, por ejemplo, un niño de 2 años, que tú acabas de mencionar esa edad, y no dice ninguna palabra, no se comunica, por ejemplo, no hay intención comunicativa. Entonces, obviamente, la primera referencia va a ser a que un terapeuta de lenguaje o un fonoaudiólogo puede evaluarlo y determinar qué es lo que está sucediendo. Porque no tiene palabras. Correcto, no hay palabras todavía a esa edad. Entonces, en caso contrario, un niño de 2 años, 3 años, por ejemplo, generalmente nosotros comenzamos a desarrollar esas habilidades fonológicas a partir de los 3 años. Yo creía que era antes. O sea, nosotros como psicopedagogos, Okay. para el tema de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de la lectura, o sea, Okay. la progresión del aprendizaje de la lectura. Generalmente lo hacemos a partir de 3er año, que coincide con muchos colegios con el niño que está en primer nivel de preescolar. Claro, es bien importante porque esa distinción no la teníamos. La necesidad de si un niño tiene poquitas palabras, pero ya tiene 2 años y medio, cuando debería tener por lo menos frases, y a los 3 años que los papás más o menos lo puedan entender. Entonces eso sí hay que ir a un rehabilitar. Sí, la invitación sería a una evaluación, a un despistaje en el área del lenguaje, ¿ok? Para saber qué es lo que está pasando en esa área. Ahora bien, hay niños que de repente en ese momento no solamente necesitan un apoyo de un terapeuta de lenguaje, Okay. sino que a su vez necesitan el apoyo del psicopedagogo, Claro, por otras razones, porque tenemos fallas en motricidad fina, porque de repente todavía no me sé los colores, porque no cumplo con aquello que está estipulado en el nivel escolar en el cual yo me encuentro. Pero sí lo que tiene que ver con esa parte, por eso hablo y diferencio estimulación y rehabilitación, porque, aquí tenemos que dividir. Juntos hacemos cosas maravillosas, ¿ok? Cuando nos apoyamos en los terapeutas del lenguaje es maravilloso el trabajo que hacemos, pero nosotros tenemos que saber hasta dónde llega nuestra función. Excelente. ¿Por qué es importante, por ejemplo, que los padres le lean a los niños desde pequeñitos esa historia de agarrar un cuento? Sí, tenemos que volver a eso, Damelis, porque tristemente estamos viendo muchas fallas a nivel de comprensión lectora en nuestros niños ya más grandecitos. Nosotros allí hay algo que se llama modelado y que nosotros lo utilizamos mucho en psicopedagogía, y es que yo hago algo que mi alumno va a copiar. Entonces, los niños esa es una forma de aprendizaje. Si yo quiero que mi hijo lea, pero yo nunca leo en casa, nunca me ve leyendo, es difícil que se haga un hábito. El hábito es una conducta que se va repitiendo, ¿ok? Para que se formalice como hábito y se instituya como hábito. Entonces, lo que pasa hoy por hoy es que en nuestros hogares no se lee. Realmente nuestro nivel de comprensión lectora obviamente ha disminuido, incluso en nosotros los adultos. Y los adolescentes y las nuevas hay mucha generaciones. resistencia a la lectura, Damelis, pero ¿por qué hay resistencia de los adolescentes a la lectura en esa etapa? Porque no tenemos construidas las bases desde las etapas tempranas. Entonces también tenemos que entender que nosotros tenemos que estimular la lectura, pero con temas que a ellos les agraden. No podemos seguir pensando que vamos a trabajar con literatura de hace muchos años que fue muy buena y que sigue siendo muy buena, pero que a ellos no les llama la atención. Hoy la neurociencia y la neuroeducación nos dice que para aprender necesitamos estar motivados, que al cerebro le gusta la curiosidad, le gusta la motivación. Entonces, si no le atrae, si no es atractivo, lo van a abandonar. Claro. ¿Cómo la lectura le permite a los niños descubrir nuevas palabras? Wow, el vocabulario se enriquece en la medida en que nosotros leemos más. Entonces, si nosotros desde pequeños, y nosotros una de las baterías que utilizamos para evaluar en psicopedagogía, los procesos lectores, evaluamos ese nivel de vocabulario. Y es impresionante cómo hay niñitos, y te hablo de niños pequeños, jóvenes, incluso ya más grandecitos, que hay palabras de imágenes que tú les dices, bueno, ¿qué es esto? Y te dicen, oye, yo sé para qué sirve, pero no me acuerdo el nombre. Puede ser hasta un microscopio, por ejemplo. Entonces, si nosotros trabajamos lectura, si nosotros desarrollamos habilidades lectoras importantes, si nosotros les enseñamos a detenerse en las palabras que no conocen,
ahí nosotros vamos a enriquecer el vocabulario y por eso vamos a tener, bueno, mayores habilidades en ese aspecto. Todo parte de la lengua oral, todo parte de eso. Que tú no puedas identificar el nombre de una cosa o de un objeto, también puede significar entonces que hay menos capacidades de desarrollo intelectual porque no tienes la palabra. Claro, en este caso el ejemplo que te estoy poniendo es simplemente porque no manejo el nombre el nombre correcto de lo que tú me estás preguntando, ¿ok? Sí hay otros, y ya eso sería otro tema, ¿no? Sí. Pero sí hay otras implicaciones. Pero realmente, ¿qué pasa? Además, acuérdate que en estos momentos todos vivimos como en automático y la inmediatez es una característica de esta generación que nosotros nos ha tocado pues llevar adelante de enseñar y de educar. Por eso es tan importante y yo siempre lo afirmo de que nosotros aprendamos cómo se aprende. Muchísimas gracias. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones antes de finalizar con la psicopedagoga Silvina Emilioxi? Primero que nada, motivar a leer. Repito, si no están motivados nuestros alumnos, y hablo desde etapas tempranas, sí, desde los chiquitines, de los que estamos empezando, de empezar a trabajar incluso cuando no leen con textos que nosotros les vamos leyendo, pero ellos los van a ir asociando con imágenes. Y esas imágenes ellos las van a describir y por allí y poco a poco. Y busquemos el libro de tal y busquemos aquel. Pero necesitamos que mamá y papá también en casa nos ayuden, porque no solamente es lo que hacemos en las instituciones escolares, sino también el apoyo que vean sus hijos en casa de mamá y papá, leyendo, compartiendo, haciendo lecturas compartidas, Damelis, ¿ok? Tú lees un pedacito, yo leo otro pedacito, yo te leo, infiriendo qué pasaría si este no es el final del cuento y así, o sea, estrategias hay muchísimas. Okay. Muchísimas gracias entonces a la psicopedagoga Silvina Emilioxi por esta información tan importante. Hay que saber hablar para aprender a leer. Colegio Universitario de Psicopedagogía CUC. Emocionalidad en la diversidad.